¿Alguien sabe cómo podría presentar? Ah, ya lo vi, perdón. Es un iconito como de un cuadrado con una flechita. Entonces, Sí, ahí estamos viendo. Exacto. listo. Sí, entonces yo me voy a silenciar y cuando gusten. ¿Ok? Bueno, bueno, nosotros nos tocó hablar sobre el libro de la República de Platón, específicamente del libro 10 de su obra. Entonces, bueno, yo soy Melanie Oviado. Yo soy Luis Alejandro de Goyen. Y Arlene Quiroz Pizarro. Y bueno, para hablar un poco de la bibliografía de Platón, bueno, él fue un filósofo griego y era seguidor de Sócrates y también luego fue maestro de Aristóteles. Nació en 427 a.C. y nació por ahí, perdón, y murió por ahí de 347 a.C. Él era un luchador, un gran luchador, y por eso es que de ahí viene su nombre, por la espalda ancha de sus omóplatos, por decirlo así. Este, También en 387 a.C., él fundó la Academia de Atenas. En esta academia se dedicaban a investigar sobre el conocimiento, también como el desarrollo del trabajo matemático de la época, y también ahí se enseñaba medicina, la retórica y también la astronomía. Este, Algunas influencias en sus obras fueron también filósofos como Pitágoras, Sócrates, Heráclito y Parménides. Y también dentro de sus obras sobresalían los temas como la filosofía, la política, la ética, psicología, antropología, este, antropología filosófica, perdón, epistemología, nociología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y la filosofía de la educación. Y bueno, se cree que todas sus obras y todo su trabajo que él escribió se ha quedado intacto, entonces se tiene como toda su obra completa, por decirlo así. Y bueno, en esta imagen es un arma del Museo del Capitolino en Roma, que bueno, la arma por si acaso significa que es como un pilar donde termina este pilar, ese es como el busto de la escultura de la persona, ¿verdad? Bueno, aquí es el compañero. Bueno, como dijo la compañera de que nació en los años 428 y entre 427, tenemos el dato de que también no se sabe con exactitud en qué parte nació, si entre Atenas o Egina, pero sí se tiene que murió en Atenas en el año 347. Él venía de una familia como de mucha nobleza, de alto respetar, y sus padres se llamaban Aristón y Perictione. El padre, de hecho, era un descendiente del último rey de Atenas y la mamá era un familiar de Solón, que Solón era un antiguo legislador griego. En otro dato es que él tuvo dos hermanos y tuvo una hermana también, para ser exactos, y su adolescencia fue un poco de su infancia, adolescencia dicen que fue bastante, no fue bonita, ya que todo ese tiempo ellos estaban como en tiempos de guerra, entonces imagínense lo que es que un adolescente esté en esos tiempos. Para nadie es bonito, y menos en ese tiempo para un adolescente y su infancia. Además, tenemos que él empezó en el mundo de la filosofía con teorías como el Heracliteo Cratilo, y además llegó a conocer a su maestro,
a Sócrates a los 60 años y él tenía 20 años cuando lo conoció y en ese mismo instante dicen que se volvieron maestro y discípulo. Si quiere la compañera me puede hacer el favor de pasar la presentación. También tenemos que él, el maestro de Platón, Sócrates, fue condenado a muerte ya que dicen que él salía a la calle y además que hacía como un llamado a toda la gente que tenía cerca para que lo escuchara hablar. Y un punto en contra de él fue que lo condenaron a muerte porque principalmente decían que le estaba corrompiendo la mente a los jóvenes porque él empezó a meter como nuevas deidades, además de las que ya se conocían. Entonces eso lo tomaron como un acto como de que le está contaminando las mentes a la gente y más que a los jóvenes, y entonces por eso lo condenaron a muerte. Cuando Platón se dio cuenta de esto, se asustó de que su maestro ya lo iban a matar y decidió escaparse de Atenas. Y unos datos importantes es que apenas escapó de Atenas, dijo como qué iba a hacer y lo que decidió hacer fue irse de viaje simplemente. Se tiene registrado de que algunos de estos puntos durante todo su viaje fue Siracusa y Sicilia, y después de un largo tiempo, cuando volvió a Atenas, decidió fundar la famosa academia, pero no fue en Atenas en sí, sino que fue afuera, en las afueras de Atenas, alrededor de los años 387 a.C. También tenemos que él expuso la teoría de la reminiscencia y además de la teoría de las ideas. Una obra que más destaca de él es La República, y se tiene también registrado que el último diálogo de él fue Leyes, que esta no se pudo ser revisada antes de que él falleciera. Y también tenemos que la primera academia registrada en la historia llegó a llamarse Academo, y este nombre proviene haciéndole memoria a un héroe que era de esa tierra, y por eso le decidieron poner el nombre Academo a esa academia. También tenemos que en el año 529 se prohibió las enseñanzas de la filosofía griega por el mismísimo emperador Justiniano, que también cerró la academia después de 9 siglos, ya que él era un romano cristiano. Entonces, por eso decidió prohibir todas las enseñanzas filosóficas por parte griega y además cerrar toda la academia. Y en esta parte ya seguiría mi compañera. Listo. Bueno, para hablar un poco como sobre el contexto general y de qué trata generalmente el libro de la República, bueno, este fue publicado mientras estaba fundando la ciudad de Megalópolis, en la capital de Arcadia, en Grecia. Y bueno, este libro principalmente gira en torno al tema de la justicia, pero también tiene como muchas doctrinas platónicas fundamentales, como la alegoría de la caverna, que esa, como pueden ver en la imagen, bueno, no sé si muchos conocerán o no, esta teoría de los hombres de la caverna, pero es como de que nunca vas a descubrir qué es realmente el mundo exterior, por ejemplo, si no salís a descubrirlo, porque digamos, si pueden ver como en esta parte de la imagen, no sé si se verá bien con el mouse, pero en esta parte es donde hay como tres hombres que han estado toda su vida eh, creyendo que la realidad son esas sombras que ellos ven y los sonidos que escuchan desde fuera, pero hasta el momento en que salen de la caverna se dan cuenta que la realidad es otra. Entonces eso tiene que ver como de lo que pensamos versus lo que realmente vemos. Y también habla sobre la doctrina de las ideas o las formas, que esto hace, bueno, siento que hace mucha referencia
el libro que leímos sobre el caballo de madera al principio de la clase, que esto, digamos, habla mucho sobre qué es realmente lo que vemos, digamos, si el caballo realmente es lo que pensamos, si es realmente el caballo que vemos o si es el caballo que se representa por medio del arte. Y también siento que en esta parte, en la parte 10 del libro, que es más que todo lo que habla, es la parte 10, perdón, es sobre la teoría de las ideas. Siento que expone sobre que el objeto tiene tres partes o tres artes distintos, más bien. Está quien utiliza el objeto, quien fabrica el objeto y quien imita el objeto, porque ellos hablan sobre quién puede hacer una cama y quién puede hacer una mesa. Entonces, siento que la parte de quién utiliza el objeto es quien le dice al fabricante cómo hacerlo porque ya sabe cómo usarlo. Luego el fabricante sabe las características que tiene el objeto porque la persona quien lo utiliza se lo describió y la persona quien lo imita no necesita saber del objeto para retratarlo. Em, lo construye solamente en apariencias e imágenes. Entonces, siento que este libro como que nos pone a dar un poco de reflexión sobre qué es realmente la realidad o qué es realmente un objeto si, si nos lo describe a alguien o si lo vemos ¿cómo se dice? A- en vivo y a todo color, por decirlo así. Bueno, aquí ya va la compañera. Ok, pues el libro que nos tocó analizar es el último libro de la obra de Platón, de la República, y contiene un diálogo entre Sócrates y Glaucón sobre la poesía y su influencia negativa en la mente de quienes la escuchan. Esto argumentando que la poesía alimenta en las personas un tipo de ceguera en cuanto al raciocinio y pues les impide generar pensamientos objetivos, eh, un juicio crítico que les permita rechazar ideas que son carentes de fundamento. En el texto también hace referencia a Homero y a sus seguidores y acusa al filósofo de ser un imitador de los filósofos prominentes y de además fomentar en sus discípulos un pensamiento imitativo, que es incapaz de reflexionar sobre el conocimiento y sobre la existencia. También señala a la poesía como medio para alimentar ideologías y posturas falsas que impiden el desarrollo de un pensamiento colectivo crítico y objetivo que es necesario para el establecimiento de una república ideal. Podemos pasarlo. Ahí lo podemos pasar. Ya lo pasé, creo que... bueno, Ya, ya. sí, seguro está lentillo. Ok. De manera figurativa plantea que un objeto específicamente, bueno, hace referencia a una cama, una mesa. Entonces, bueno, explica que una cama puede ser creada a partir de tres fuentes. Dios como creador de todo lo que existe, el artesano que fabrica el objeto por imitación y el pintor que imita aquello de que otros son artífices. De manera figurativa plantea que un objeto, digamos, ante la percepción de una mente ignorante, la imagen de este objeto, carente de su esencia, puede resultar satisfactoria. Caso contrario, lo que sucede cuando un espectador tiene conocimiento y entonces puede percibir, procesar e interpretar acertadamente la esencia de la obra. Así, eh, menciona también que es bueno el pintor que es conocedor de la verdad, ya que este será el núcleo a partir del cual se va a generar una obra que es representativa de su existencia misma. Entonces, en ese sentido, permite plantear que la poesía y muchas otras artes imitativas pueden ser instrumentos peligrosos, especialmente para las personas inconscientes o que son carentes de conocimiento. Bueno, entonces también analiza
o plantea que a partir de todo este análisis surge un interrogante sobre qué tanto conocimiento debe tener un pintor para evitar caer en el vicio de la imitación. Entonces, ya como lo explicó la compañera Melanie, habla de que hay tres artes diferentes para todo objeto: la que permite utilizarlo, la que permite fabricarlo y la que permite imitarlo. Y señala que quien lo utiliza debería ser el más experimentado porque es quien percibe, procesa e interpreta. Ahí podemos pasarlo. Ve que se quedó pegado. Ok. Ok, hace referencia, al final del libro, hace referencia a distintos aspectos en la vida del hombre. Habla sobre sus emociones y cómo hay una balanza entre lo que se sabe y lo que se siente. Y recalca el hecho de que la poesía y otros artefactos vuelven débil la mente y les impide racionalizar y asumir y superar situaciones de la vida. Reflexiona que los sentimientos forman parte de esa producción subjetiva del pensamiento, que pues, nos genera dolor, sufrimiento, desorientación y desconexión con la realidad. Entonces, a modo de conclusión, señala que existe una divergencia entre lo que entrega la filosofía, que objetiviza los hechos, y la poesía, por otro lado, entrega una ilusión o una falsedad, bueno, así lo expresa el texto, una falsedad que finalmente impide que los hombres pues, sean mejores, más dichosos y menos miserables. ¿Listo, Melanie? Y listo, sí, nada más falta que se pase la otra diapositiva, pero nada más de las bibliografías que usamos para el trabajo. Ahorita se pasa. A ver, un toque. No, no se pasa. Voy. Creo que se quedó pegado. ¿Pueden ver la diapositiva? Es que no sé si es mi teléfono. Yo solo veo la última que expuse, donde dice señala a modo de conclusión. Ahí se quedó. Sí, esa es la que se ve. Sí, de ahí no. Voy un toque. Sí, se pegó. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para enseñarles las últimas diapositivas. Listo, ahí está la diapositiva de las bibliografías. Y ya, eso sería nuestra presentación. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algo que agregar. Ajá. Sí, yo tenía una pregunta. A ver. Digo, a nivel de comentario y de pregunta, y si oyen un ruido es que hay un taller a la par. Y que como en el curso hemos estado viendo el tema este de cómo apreciamos el arte, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos este pensamiento platónico para utilizarlo en el arte que estamos desarrollando nosotros, ¿verdad? Como estudiantes de arte en la escuela, desde el punto de vista, como la comparación que ven ahí es de la poesía versus el intelecto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la analogía con el estudio del arte que llevamos nosotros aquí en la escuela? ¿Qué discutieron ustedes como compañeros? Pues bueno, finalmente yo creo que precisamente el análisis del texto era para de alguna forma hacer una asociación, ¿verdad? Pues todos, digamos, tenemos perspectivas diferentes, pero yo creo que el texto sí sí muestra como puntos importantes que nos pueden ayudar a definir, digamos, o generar una definición de lo que es arte. Yo creo que puntos importantes, por ejemplo, es el tema de la imitación, ¿verdad? Entonces,
pues una obra se considera arte, según esto, porque no es una imitación, ¿verdad? Es algo que está nutrido de conocimiento y que es materializado, pero como un producto de, digamos, de todo un análisis existencial, básicamente, o sea, o desde el punto de vista del texto, ¿verdad? O sea, en el sentido de que plantea que un objeto debería, o una obra debería ser, digamos, una obra que representa un objeto, debería transmitir su esencia misma, digamos, su existencia misma, no solamente como eh, un objeto, qué sé yo, fabricado, por así decirlo. Sí, bueno, yo siento que como para añadir de lo de la compañera, yo siento que, digamos, hasta cierto punto tiene razón o tiene sentido el hecho de que Platón, o por lo menos Sócrates, diga este, que quien utiliza el objeto es, no, mentira, más bien sería quien fabrica el objeto no sabe utilizarlo porque nada más tiene las herramientas para hacerlo y la persona quien imita el objeto no sabe cómo utilizarlo ni cómo crearlo porque, por ejemplo, si yo veo un basurero y lo estoy pintando, yo nada más sé cómo es el basurero porque lo veo, pero no sé cuál es el trasfondo de ese basurero, de cómo lo hicieron y Ujú. cómo se tiene que hacer para poder crearlo y plasmarlo en una obra de arte, por ejemplo, en una pintura al óleo, por ejemplo. Pero yo siento que a lo que se hablaba en el texto, de que sería más bien un dios quien pudiera hacer las tres, o por lo menos las dos principales, que sería utilizarlo y crearlo, o sea, siento que no tendría que ser un dios necesariamente porque, y pues, siento que sí hay personas, por lo menos ahorita que yo sepa, sí hay personas que tienen la capacidad de crear y de utilizar algo, porque digamos, yo que sé, alguien que tenga la necesidad de, no sé, crear alguna herramienta para crear fuego. Entonces ellos lo tienen en su idea, en su mente y luego lo crean para luego utilizarlo. Entonces siento que por ahí en esa parte no tendría sentido porque hay una persona que no tiene que ser necesariamente un dios para utilizar y crear una herramienta o un objeto. Ujú. Para agregar, yo estoy muy de acuerdo con lo de la compañera de que no tiene que haber esa objetividad de deidad para llegar a elaborar, para que tenga esos 3 puntos, porque eso se puede llegar al punto de crear con un equipo. Pongamos en el ejemplo de un grupo de 5, de 3 personas. Uno se encarga de hacer el arte, otro sabe cómo construir precisamente el objeto que se va a pasar a arte, y el tercero podemos ponerlo como el que va a ser el concepto de esas 3 piezas. Y ya ahí tendríamos formado, poniéndolo en ese texto, esa deidad, nada más que distribuido en diferentes personas, pero al final se obtiene ese material que se quería con la idea de ese ser, de esa deidad que solo esa deidad puede tener para llegar al objeto con esos tres métodos que se estaba buscando. Ujú. Una Sí, opinión. adelante, adelante. Yo creo, bueno, al menos yo lo percibí así de esta forma y me parece de que se toma el primer punto de referencia, digamos, aquí se toma como ejemplo una cama, ¿verdad? Y creo que el punto de Dios se toma como que es el creador de todos los objetos. Entonces me parece que parte de ese punto, digamos, es como un respeto a que todos los objetos acá está y hace una diferencia entre artesano y artista, porque a final de cuentas es entre, no solo pintor, es una diferencia entre artesano y artista. Entonces creo que ese punto, no sé, nada más quería retomarlo por ese lado, ¿verdad? Ahora los conceptos han cambiado un poco y tal vez lo concebimos de una forma muy diferente. Y incluso, digamos, a mí el texto que vimos
voy a sacar la acotación aquí, aunque yo sé que no es el mismo curso que vimos en Historia del Arte de Dios nació mujer, me cambió mucho ciertos puntos de vista, ¿verdad? De esto de pasar a ser creador, a ser creado. Entonces me parece muy interesante. Me gustó bastante la presentación, dicho sea de paso. Y sí, nada más quería rescatar eso, de que yo creo que él parte como con un respeto de que tal vez Dios es el creador de todos los objetos. Y a partir de ahí, cómo se da su interpretación, ya sea de una forma artesanal o cómo se interpreta realmente por un artista. Eso sería. Ok, no, muy bien. Voy a darle un poquito de... obviamente lo que voy a tratar es como de tomar algunas de las ideas y de hecho voy a, digamos, dar de nuevo la palabra a ustedes porque obviamente al final es lo que me interesa, ¿verdad? Que ustedes vayan o que vayamos entre todos construyendo la sesión de hoy. Vamos a ver, tal vez lo primero. Vean que los estoy casi como que hay una disposición de ponerlos en el borde, en el filo, ¿verdad? Y casi como que empujarlos al vacío. No les estoy dando, bueno, más las que ya creo que habíamos hablado, pero no les estoy dando instrucción. No les dije exactamente, bueno, cómo íbamos a desarrollar la sesión. Era un poco como a ciegas, ¿verdad? Presentar el texto, que trataran de concentrarse en ciertos puntos. Ahora, pasa algo muy interesante y que quisiera, digamos, que en la medida de lo posible, todos, digamos, vayamos haciendo un esfuerzo. Vamos a ver. En este momento pasa algo muy interesante. Habíamos generado una distribución, ¿verdad? De la clase, de los integrantes de la clase, para poder entonces conformar grupos para hacer la lectura de cuatro grupos para hacer lectura de 4 textos. Ustedes hasta la fecha se han estado concentrando, supongo yo, no lo sé, pero en su texto, digamos, en el texto que me toca presentar. En este momento, ¿verdad? Entonces, los 3 compañeros que presentaron hoy, ellos conocen su texto. Pero, entonces, ahora, del lado acá de la audiencia, bueno, ya ahora no tiene mucho sentido decir del lado de la audiencia, porque no están al frente, ¿verdad? Pero bueno, los que estábamos escuchando, ahora conocemos parte de lo que hemos estado investigando y ahora también lo que nos presentaron los compañeros. Entonces, me gustaría, tampoco quiero como que suelten las ideas así de, digamos, de sopetón, pero vayan tan solo como pensando un poquito de lo que nos contaron los compañeros, ¿verdad? ¿Qué elementos eventualmente podrían tener alguna, aunque sea mínima, conexión con lo que me ha tocado investigar a mí? Puede ser para decir, qué vacilón, ¿verdad, profesor? Platón habla de un concepto, aunque no es exactamente el mismo, pero creo que se acerca, o al menos yo estoy interpretando que podría parecerse a algo de lo que yo he estado leyendo, o por el contrario, Platón genera una idea y es muy diferente, ¿verdad?, a lo que yo estoy investigando con mi texto. Obviamente que lo que queremos no es ni quemar, eh, digamos, la sorpresa para las presentaciones futuras, como llaman ahora los muchachos, ¿verdad? No es que van a hacer spoiler, ¿verdad?, de su propia presentación, pero eventualmente podrían ustedes generar alguna, digamos, algún enlace o alguna conexión. Digamos, ahorita me refiero al concepto entonces que planteó Juan Manuel con respecto a esa deidad, digamos, que plantea, digamos, o que presenta Platón. Yo voy a retomar un poquito la pregunta que hace Alberto, digamos, de nuevo se los planteo a los compañeros, para que entonces ahora, digámoslo así, como fuera de guión, ¿verdad? Como ya ustedes presentaron lo que creo que había que hacer y me parece que lo hicieron bastante bien. Ahora, fuera de guión, me gustaría que sean honestos. ¿Perdón? Como dicen ahora, fuera de concurso. Ajá, exacto. Que me digan entonces, ¿cómo les fue con el texto? O sea, ¿les resultó sencillo? ¿Fue fácil de leer? ¿Fue enredado? ¿Tuvieron que leerlo varias veces?
no sé, daba mucha vuelta, e incluso no como grupo, sino pueden hablar a título personal. Digamos, me gustaría saber, ¿realmente están de acuerdo con Platón al 100%, un poco? ¿Sienten que lo que hicieron fue leer algo como de una forma de pensar muy lejana que poco tiene que ver con mi contexto inmediato? O de repente más bien no, hubo una sorpresa y decir, leer aquello tal vez en unas palabras bastante diferentes a lo que yo podría estar tratando de argumentarlo ahora, pero lo sentí muy cercano. Era, lo siento realmente como que me funciona para hacer un análisis de la cotidianidad, o no, no, me sirvió como cultura general para estudiar qué pensaban aquellas gentes del pasado, ¿verdad? No, no sé, digo, estoy obviamente como interpretando a mi manera la pregunta que hizo Alberto, ¿verdad? Entonces, otra vez les devuelvo la palabra para que ya ustedes como con un poco más de confianza me digan, profe, si estuvo enredadísimo eso, no me gustó, o no, no, me pareció súper bien. No sé, a ver, ¿cómo lo vamos? Y ahorita vamos a tratar de extraer, digamos, porque Melanie al final hizo ahí una serie de, digamos, de lineamientos conceptuales que sí me gustaría empezar a, digamos, como empezar a desmenuzar. Y obviamente ahorita hago un comentario con el tema de Dios, ¿verdad? Que hizo Juan Manuel. A ver. Y si gustan, hoy habilitan cámara, digamos, porque ya hoy no vamos a compartir material, sino lo que vamos a tener es una discusión, digamos, una conversación. Así que como gusten, como gusten. A ver, ¿qué dicen los compañeros? Si quiere, puedo empezar yo de nosotros tres. Sí, adelante. Con respecto al texto, es un texto que sí hay que saber tal vez digerirlo punto a punto porque trae un montón de diferentes opiniones. Siento que más que todo era Platón, después de conocer a su maestro, se hizo como una batalla entre superar a mi propio maestro y no quedarme donde me enseñó. Y creo que llegó a un punto donde fue una competencia, siento yo, entre el maestro y el discípulo. O sea, pasó un nivel de, ok, mi maestro me enseñó. De ese punto siento que pasó a querer superarlo y esa superación provocó como un versus, siento yo. Llegó al punto de que necesitaba pasar por una competencia entre el maestro y el alumno para llegar a ser más allá que su propio maestro. Y leí una línea que decía que sobre los poemas, que cuando se hace un poema de romance, no llama tanto no llama tanto la atención como cuando se habla de tristeza, de cuando el poeta habla de sufrimiento, de dolor. A la gente le gusta más escuchar un poema que traiga sufrimiento en el texto, que se sienta esa angustia, ese dolor cuando el poeta está escribiendo, a que se escriba un poema de romance. Y esto me hizo reflexionar en los tiempos cuando en esto de las pinturas en Japón llegó un punto donde se empezaron a hacer pinturas y la gente ya no les interesaba, no les llamaba y empezó a surgir esa morbosidad de que querían ver en las pinturas algo morboso, sea lo que fuera, pero ya estas varas de los paisajes que se hacía, de los pájaros, ya no se llamaba tanto la atención como se hizo al principio y querían ver algo morboso y de hecho aquí fue donde se empezó a hacer dibujos de monstruos, dibujos de paisajes ya muertos, de asesinatos, y lo asocié con esto de que en la parte de los poemas actualmente el ser humano le gusta la morbosidad, más que, como dice en el texto, más que un poema de romance, les gusta ver ese sufrimiento, sentir cuando el poeta está en sus peores momentos y sale aquel texto que más de una vez, personalmente a mí me ha gustado, a veces uno se puede llegar a meter en ese sufrimiento, no de forma negativa, sino de positiva, pero por esa morbosidad.
Entonces eso sí, sí me impactó esa parte de cómo explica que al ser humano, en vez de que le guste algo positivo, le gusta esa morbosidad fuerte y oscura que se puede encontrar desde poemas hasta en la pintura misma. Ujú, ujú. A ver, no sé si... Ajá. Bueno, yo quería como retomar lo de la poesía. Cuando estuve como investigando sobre el texto, entendí de que Sócrates rechazaba totalmente como la poesía imitativa, porque a lo que entendí, digamos, es como que para él no tiene sentido y es algo aborrecible, porque para él el arte miente. Entonces, siento que retomando esto, lo de las tres artes distintas de utilizar, fabricar e imitar, yo siento que a cierto punto se cae ese em, como ese postulado, por decirlo Ujú, así, porque ¿qué pasa si em, yo estoy fabricando algo que me imaginé? Entonces, yo siento que, por ejemplo, no sé, algún bicho o algún monstruo que yo vi en un sueño, eso es algo que no sabría cómo se utilizaría, por ejemplo, solamente sé cómo está fabricado porque sé la textura del bicho, sé la altura, el peso, el volumen, la medida, el número y todo esto del objeto. Este, y sé cómo imitarlo, sé cómo crearlo en una obra de arte, yo qué sé, en una acuarela, pero siento que no estaría como el punto de utilizarlo, porque es algo que me invento, pero tampoco tiene una utilidad como por ejemplo una mesa o una cama. ujú. Y también nada más como para añadir así como algo random, en sí en el texto, digamos, nada más hablando como puramente del texto, personalmente a mí me cuesta un poco como seguir los ensayos, como diálogos más que todo, porque me pierdo un poco como de quién está hablando y quién no está hablando, Ujú. pero ahí sí tuve como que investigar más por aparte de en qué consistía el texto, porque sí me costó bastante leerlo, tuve que leerlo por lo menos como unas 2 veces para saber, para no perderme en el diálogo, pero sí, eso nada más quería agregar. Ok, muy bien. Bueno, sí, el texto es bastante pesado, sí, sí, a mí también me costó y de hecho, bueno, normalmente yo para estudiar siempre tengo que tomar nota, entonces como que tenía que leerlo y anotar ahí como lo que entendía, pero, o sea, creo que sí es un texto bastante rígido, o sea, lo que plantea porque como que le da mucho peso a la parte de lo objetivo, lo racional, y de alguna forma, como dijo Melanie también, como que le resta importancia a lo subjetivo o a lo que se generan, digamos, las cosas que van de la mano con las emociones, con los sentimientos, en balanza con el pensamiento, ¿verdad? Entonces sí creo que, em, pues comparto, o sea, ¿cómo le digo? Como que sí considero que planteaba cosas que son bastante acertadas, pero creo que no aplica realmente para el arte que se ha producido, que se ha desarrollado sí, en los últimos siglos, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues sí, pero no, es muy interesante, pero sí complicado, definitivamente sí. Ok, no, no, muy bien, muy bien. Voy a hacer un par de, este, digamos, de aportes con respecto, en este caso, al documento y al contexto, y un poquito a, sí, como a la forma de pensar para devolverles la palabra y que igual ustedes, si lo tienen a bien, me encantaría, ojalá que pudieran opinar, digamos, nuevamente. Vamos a ver. En el caso de Platón, pensemos que es principalmente un filósofo. Su, su orden, su norte, su brújula, ¿verdad? Como al igual que cualquier otro filósofo, por definición, busca acercarse al concepto de verdad. Yo sé que cuando hablamos de manera filosófica y hablamos de verdad o hablamos de realidad,
aquello se empieza a poner un poco áspero y es como empezar a caminar sobre arenas movedizas, porque todo nos lo empezamos a cuestionar. Pero vamos a ver. El filósofo entiende de que realmente a nivel de discurso y a nivel, digamos, de mundo concreto, hay ciertas cosas que vamos a identificar como realidad, como verdad. Entonces, digamos, teniendo eso como en primera instancia, la forma en la que Platón ordena su pensamiento, o tal vez voy a irme un poquito más atrás. Su antecesor, su maestro, Sócrates, de todos modos ustedes ya lo dijeron, ¿verdad? Los compañeros, no es nada que no hayan dicho, lo que voy a hacer es como puntualizar, volver a subrayar algunas ideas. Sócrates no creía, por un asunto, digamos, de convicción, no creía en el documento, no creía en el escrito. Sócrates lo que hacía era conversar, que vean que de una u otra manera es de donde se origina el concepto de magistralidad. Yo lo que estoy haciendo igual con ustedes es conversar, ¿verdad? Y eso es una forma en la que la sociedad occidental ha determinado como una de las estrategias, digamos, fundamentales para la transmisión de conocimiento. Y pensemos hasta en conocimiento ancestral. Mucho del conocimiento es de manera oral. Entonces, Sócrates no escribió. Lo que hacía era conversar, se juntaba con sus alumnos. De hecho, creo que si lo pensamos también, en algún momento, bueno, eso que hizo Juan Manuel ahora y decía que empezamos como a combinar cursos, eso me parece extraordinario porque al final, bueno, forma parte como de esta forma integral de cómo concebimos la educación aquí en la ECA. Pero vamos a ver, cuando hablábamos de Grecia en el curso de historia, realmente yo les decía, es como una especie como de milagro, ¿verdad? Y tanto aquello que se reformulaba desde diferentes momentos, de que Grecia hizo como todo, ¿verdad? Y además todo lo hizo muy bien. Bueno, pensemos en educación. Algo que hoy, bueno, que además es un problema, digámoslo, por la circunstancia de lo que implica la virtualización, pero siempre se los decía yo cuando estábamos en el auditorio, ¿verdad? De que es absolutamente poco práctico desde el punto de vista pedagógico, ¿verdad? Porque está más que comprobado, ¿verdad? Eso está muy estudiado, que una persona pierde concentración después de una cantidad de minutos. Normalmente son como entre 20 y 20 y tantos minutos. Y después de ahí usted se desconecta y cuesta un montón. Entonces, claro, una clase de 3 horas, un profesor ahí en el auditorio, hable que hable, ¿verdad? Yo les decía, esto no tiene ni siquiera sentido, ¿verdad? Entonces, teníamos que hacer un receso, levantarnos, irnos a tomar un café, o así, pues un vasito de agua, porque eso funciona, ¿verdad? Como para resetear un poco la atención y volver otra vez a recuperar esa atención 100%. Hoy lo que se plantea, pensemos en primaria o preescolar, es jugar, ¿verdad? Que el niño aprenda jugando. Es una de las formas más efectivas para que la persona logre como fijar en su memoria digamos, algunos conceptos o conocimientos. Bueno, resulta que Sócrates tenía una práctica que además de que era hablar, digamos, y conversar con sus estudiantes, era caminar. Salían a caminar por el parque. Sócrates iba hablando, se sentaban a la orilla de un río, se sentaban debajo de un palo, en la sombra, y conversaban y se volvían a levantar. Estaban en kinesis, ¿verdad? Estaban en constante, ¿verdad? Movimiento. Eso ayuda a que el cerebro, digamos, esté como en una, digamos, como capacidad receptiva. ¿Qué es lo que pasa con los textos de Platón? Todavía, bueno, eso es un estudio que ha continuado, ¿verdad? Hasta la fecha, muchos intelectuales, investigadores de su pensamiento, lo que plantean es que en realidad los primeros escritos de Platón vemos más el pensamiento socrático que el pensamiento platónico, porque él lo que hizo fue como utilizar a su maestro como un personaje, y de hecho él lo que escribe es en diálogos. Entonces él lo que hace es como, ¿verdad? Sócrates dice y fulano responde y el otro pregunta y el otro no sé qué, ¿verdad? Está como en formato, parece como una obra de teatro, ¿verdad? Está como habla, responde, pregunta, el otro cuestiona y, ¿verdad? Y qué sé yo, todo se da como en esa estructura. Entonces, los especialistas lo que plantean es que esos escritos tempranos de Platón, vemos más el pensamiento de Sócrates que realmente el de Platón. Digamos eso porque ya los compañeros lo hicieron mención a ese detalle.
Lo otro es que Platón tiene un texto donde habla sobre el arte, que es el Fedro. Es un texto donde él sí da como un planteamiento sobre su estética, ¿verdad? El concepto de estética y el concepto de belleza. En este caso, lo que hay que tomar en consideración es que el libro La República, ¿verdad? El documento de la República, es un texto de filosofía sobre el Estado. Él plantea su concepto de lo que es un gobierno ideal y que vean que no es democracia, es una república. Y dentro de ese análisis, él destina el libro 10, el capítulo número 10, a hablar de cuál sería el papel de las artes dentro de ese gobierno ideal que él concibe. Y entonces, claro, es una propuesta tremendamente política. Ahora, aquí yo es donde me gustaría hacer como el cuestionamiento a todos, porque de hecho él es tremendamente grosero. Tanto así que lo que dice es, ¿verdad? A los poetas los vamos a exiliar de este país que nos vamos a inventar. La poesía es peligrosísima, dice él, ¿verdad? Tiene unas connotaciones como muy, muy pesadas. Y la poesía no tiene cabida, digamos, dentro de este mundo, dentro de este país ideal que nos vamos a inventar. Entonces, él lo que plantea es lo siguiente. Y La todavía más poesía, groseras, profe, todavía más groseras. Él decía que eran distractores y exacto, faltos de sabiduría, exacto, los que se claro. dedicaban a las artes. Claro, sí, y en el caso, digamos, de los poetas, él lo que decía era, el poeta lo único que hace es realmente como mover las emociones humanas, ¿verdad? Yo veo un drama y me pongo triste, yo veo una comedia y me empiezo a reír como loco, ¿verdad? Veo, no sé, un romance y lloro, ¿verdad? Entonces decía, ¿eso para qué? ¿Verdad? Realmente tiene sentido, porque una persona como con las emociones así al tope, digamos que enamorado, no es racional lo que está diciendo Platón, no piensa bien, es una persona y él plantea de que ese mundo ideal, ¿verdad? Ese país o ¿verdad? Esa construcción idílica que se está imaginando, claro, tiene que ser absolutamente racional. Entonces los poetas lo que hacen es que me enturbian, ¿verdad? Vuelven esto, es un elemento peligroso y de alguna manera dicen, no, aquí no van. Y vamos a ver, los compañeros tocaron varios elementos. Y aquí rescato un poquito lo de Juan Manuel. Tratando como de simplificarlo. Yo sé que estoy haciendo una simplificación bastante fuerte. Es lo que dice lo siguiente. Realmente pensemos como en una escalera al menos de 3 peldaños. Entonces él dice, realmente el concepto de creatividad asociado, digamos, a las artes, se maneja de esta forma. Un primer plano, que es el plano donde están las ideas. Ahí es donde todo sucede. O sea, es lo que se acerca a la verdad como concepto. Entonces él dice, digamos mesa, digamos silla, digamos cama. ¿Verdad? Ahorita da igual. Digamos mesa. Entonces él dice, antes de que la mesa fuera, y digámoslo en tico correcto, ¿verdad? Antes de que la mesa fuera chunche, ¿verdad? Antes de que realmente fuera un objeto material, primero fue una idea. Alguien concibió la idea mesa, y eso solo pasa una vez, ¿verdad? La idea mesa. Luego, ese concepto se tiene que materializar, es el nivel que sigue. Entonces, vean qué interesante. Un poco, ¿verdad? Como también ustedes creo que plantearon ahorita lo de los conceptos que no son exactamente iguales, digamos, como en el presente, porque hoy creo que nosotros hablamos de un artista y lo ponemos muy arriba, hablamos de un artesano y lo ponemos un poquito, si no es que bastante abajo. Platón dice lo siguiente, el que logra hacer esa primera traducción de la idea a lo material, ese se acerca a la verdad, se acerca al concepto. Entonces, claro, ¿quién vuelve una mesa, digamos, materia? El carpintero. Conoce de madera, sabe de serruchos, ¿verdad? Sabe de clavos, sabe de gomas, sabe de cómo lijar, sabe de secarla, ¿verdad? Conoce, tiene un conocimiento extraordinario sobre el material y sabe de formas, de alturas, de ergonomía, ¿verdad? Yo qué sé.
Y entonces toma una idea conceptual y la traduce en objeto. La lija, la pule, la pinta y la vuelve un chunche, ¿verdad? Lo vuelve material. Y él dice, ese está tan solo un escalón debajo de la idea, ¿verdad? Que es lo que él concibe como realmente lo más creativo. Y vean qué interesante. Luego dice, pero después viene un pintor, pueda que tenga mucho talento incluso, dice, pero el pintor lo que hace es engañar al ojo, porque sobre un plano pinta una mesa que parece que tiene profundidad, parece que tiene materialidad, pero no la tiene. Y digamos, el análisis que hace Platón es, no sabe de clavos, no sabe de lijas, no sabe de madera, ¿verdad? Y además no concibió la idea de mesa. Entonces dice, el pintor es un imitador, y así es como lo plantea, ¿verdad? Y lo tira en el tercer nivel, ¿verdad? Y de hecho, le dice, ese lo que hace es engañar al ojo. Ese me genera un engaño, me induce a engaño, porque supone que parece, ¿verdad? Que las cosas están ahí, pero yo las toco y es un plano, ¿verdad? No tienen profundidad. Ahora, vamos a ver. En ese mismo momento, él sí menciona, es interesante siendo el filósofo, ¿verdad? Porque a veces también arrastramos algunas ideas sobre la filosofía. Él menciona que en ese mundo de las ideas hay un demiurgo, hay una deidad que concibe las cosas, que está afuera. De hecho, pensemos lo que es como si estuviera en un plano superior. Y el artesano, el luthier que hace el instrumento, ¿verdad? Traduce aquella idea en materialidad. Luego él viene y ¿verdad? Y todavía agrega otro elemento al análisis. Dice, en el caso de un luthier, hay un conocimiento asociado que es el del músico, que le va a sacar, digamos, las vibraciones a la guitarra y le va a decir al luthier, esta guitarra tiene una cuerda, digamos, de un material que no genera la vibración adecuada, está muy tensa, hágala un poco más larga, ¿verdad? Cámbiele los trastes, no sé, yo qué sé, ¿verdad? Bueno, ahí Juan Manuel sabrá más o cualquier otra, yo no sé mucho de música, pero a lo que voy es a esto, ¿verdad? Platón plantea, ¿verdad? De que hay un conocimiento. Adelante, adelante. Bueno, de hecho la analogía está bastante curiosa porque está aquí en este caso podríamos decir que inventa las melodías, ¿verdad? Tenemos un inventor, que es la primera fase, está el luthier, ¿verdad? Y finalmente puede estar no necesariamente que los construya o el que invente las melodías, pero las traduce en partituras. Entonces está haciendo algo. Digamos que para mí ese concepto podría ser, no necesariamente toco un instrumento, no necesariamente lo hago afín, pero lo entiendo y lo comprendo y lo traduzco, que podría venir siendo como el pintor. Claro. Recuerden otra cosa, que creo que en algún momento lo habíamos mencionado. Para la época de Platón, el concepto como palabra, digamos, arte no existe. Digamos, la palabra arte se va a articular tiempo después y aparece en latín, una palabra similar, digamos, pero que tampoco no es exactamente como lo entendemos hoy. La palabra que tiene sentido en griego antiguo para Platón es tecné. Y tecné es lo que hacemos, digamos, una castellanización, hoy entendemos como técnica. Para Platón eso es lo que está en mayor estima. Vamos a verlo, o sea, lo voy a plantear. Para Platón está en mayor estima el que fabrica las riendas del caballo que un pintor. Tiene más sentido, digamos, un alfarero que genera una vasija que un pintor. Entonces, de nuevo, pongámonos ¿verdad? En esa remojo de barbas en el decir, ok, ¿qué pasa cuando nosotros hoy le ponemos, digamos, en un pedestal bastante importante al artista o al diseñador
y al artesano, digamos que tal vez es el que sabe, ¿verdad?, de la materialidad y hacer las cosas, lo ponemos en un peldaño más abajo. Vamos a ver, yo siempre les hago la pregunta, ¿verdad? Ustedes como pintores, ¿qué sienten, verdad? Porque Platón los está, vamos a ver, es muy grosero, habla de imitadores, son personas falsas que se alejan de la verdad, ¿verdad? Y que no nos están mostrando nada y no son creadores, porque lo que hacen es copiar, pero copian la apariencia de la cosa, no entienden nada de la esencia. Y con esto ven que ya estoy tirando algunas ideas o conceptos que eventualmente podríamos empezar a enlazar, por ejemplo, con los otros textos, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con la esencia, ¿verdad? Trabajar con la apariencia, porque Platón así lo propone, de que lo más importante está en el mundo de las ideas y lo que le sigue es hacer una traducción material de aquello. Pero evidentemente él dice, un pintor que lo único que hace es copiar lo que ya está hecho, ¿verdad? Este es de tercera categoría. Obviamente siempre cuando en alguna otra ocasión he tenido, digamos, estudiantes que están asociados con fotografía, siempre les digo algo que además a los fotógrafos los pone bastante molestos, ¿verdad? Porque no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? De que va uno a una exposición de fotografía o ve unas buenas fotos o qué sé yo, y siempre la pregunta es, ¿verdad? Bueno, porque es el que estoy viendo ahorita. Alberto, ¿y qué cámara tiene usted? ¿Verdad? Y el fotógrafo hasta que le hierve la sangre, ¿verdad? Porque como dice, ¿acaso es la cámara la que toma? Y uno dice, es que qué buena foto, qué chiva, ¿verdad? Que debe ser un camarón chivísimo aquello, ¿verdad? Y además esa sensación de que la foto, lo único que tengo que hacer es estripar un botón, ¿verdad? Entonces, claro, siempre les digo, ok, ustedes no llegan ni a pintores, ¿verdad? Les digo a los fotógrafos, se ponen peor digo, ok, los pintores están en una tercera categoría, ¿verdad? ¿Dónde se ubican el resto? Traten, digamos, ustedes como de pensar dónde estarían. Un poco como para generar un poquito de, digamos, de ampliar el concepto. Una de las discusiones interesantes que se generan, digamos, posterior a Platón, porque la sucesión va así, ¿verdad? Tenemos a Sócrates, que es, digamos, uno de los grandes primeros pensadores. Sócrates es maestro de Platón, ¿verdad? Y luego tenemos a Aristóteles, ¿verdad? Entonces, Platón es maestro de Aristóteles. Y Aristóteles fractura parte, digamos, del pensamiento de Platón. Entonces, para que tan solo se hagan una idea, Aristóteles dice, sí, el concepto de la idea, digamos, de la materialización, ¿verdad? Y en este caso de la representación en imagen, sí es real, o sea, sí funciona, es así. Lo único es que Aristóteles dice, lo único es que no está fuera de la persona, ¿verdad? Para Platón, el mundo de las ideas es algo que está como en un plano superior. Por eso él habla de un demiurgo, ¿verdad? De una figura creadora. Es un dios, él lo plantea así, es un dios creador que todo lo concibe. Y Aristóteles dice, no, no, eso está aquí adentro, ¿verdad? Hace referencia al cerebro. Aquí es donde se generan las ideas, no es afuera. Y entonces ahora sí dice, yo con conocimiento y estudio y con estas herramientas y con otras, ¿verdad? Con serrucho, martillo y clavos, yo mismo concibo una idea y yo la materializo. Pero él también dice, si yo genero, por ejemplo, un dibujo o una representación gráfica de aquello, no está en una categoría más abajo, está en una categoría paralela a la creación del objeto. Es otra realidad y o sea, integra otra capacidad, digamos, de raciocinio dentro de la persona. Entonces, yo puedo crear un objeto o puedo crear una imagen. Y Aristóteles dice, y va a estar exactamente al mismo nivel. Entonces, claro, lo que Platón está jerarquizando, Aristóteles como que le genera un equilibrio, pienso yo que interesante, ¿verdad? Pero la discusión es bastante parecido. Recuerden que también en Grecia, para la época de Platón, uno de los conceptos que se desarrollan como en mayor estima y que va a, digamos, a impregnar de manera fuerte todo el resto, digamos, de la concepción del arte en,
en la sociedad occidental es el concepto de imitación, el concepto de mímesis. Cuando si yo tengo enfrente un modelo, un gato, y estoy dibujando el gato que estoy dibujando tiene que parecerse al modelo que tengo enfrente. Y si aquello se vuelve mimético, ¿verdad? Si el gato que tengo en representación es muy cercano o se parece, ¿verdad?, a lo que tengo enfrente, yo voy a decir que eso es un buen trabajo, está muy bien resuelto. Y eso se ha impregnado en todo el desarrollo de la sociedad occidental. Hoy seguimos teniendo cierta sorpresa, sobresalto agradable si un compañero o compañera, ¿verdad?, nos enseña un trabajo, hicimos un ejercicio de clase y aquello es muy parecido a lo que nos puso la profesora, digamos, como modelo, ¿verdad? Porque vamos a decir, qué gato, qué bueno que es, ¿verdad? Es muy claro. Platón aquí lo que plantea es que lo que es bueno copiando. No sé si me comprenden, ¿verdad? El Platón lo que dice, lo que es bueno copiando, pero crear, y ese concepto de crear es otra vara casi, ¿verdad? Lo que está diciendo Platón. Eso es muy diferente, ¿verdad? Creador está en ese plano superior, al que muy pocos tienen, digamos, este contacto. Ahora, que tampoco crean, ¿verdad? Porque los compañeros, que no estaba dentro del texto, pero me encantó que hicieran referencia. Recuerden que, porque por eso les hacía la consulta de qué tan cerca o qué tan lejano sentían a Platón, ¿verdad? Porque de repente muchos van a decir, ah, no, ¿verdad? Aquello es como, profe, no sé, de hace 2000 y resto de años, poco tiene eso que ver con, realmente como conmigo. Esa estructuración del concepto de la realidad, de lo que estoy viendo, de lo que tengo enfrente y de lo que realmente representa aquello, sí, queda clarísimo, ¿verdad? En la metáfora esta, ¿verdad? A nivel visual, lo que conocemos como el mito de la caverna. Poco más, poco menos, pero no sé si recuerdan, eso está en otro texto, pero entonces corresponde a un grupo de personas que están dentro de una caverna, suponen, digamos, que esa es la realidad, entre comillas, están viendo hacia adentro de la caverna y aquello que se dibuja en la pared interna de la caverna realmente no es otra cosa más, ¿verdad?, que las luces, ¿verdad?, y las sombras de algo que está afuera de la caverna y se proyecta hacia el interior. Entonces es un poco hasta que alguien viene, me toma de la mano, ¿verdad? Y es como ese proceso de despertar a que hace alusión el filósofo y lo que nos dice es, venga porque lo quiero llevar, ¿verdad? Para que usted vea, vea lo que está sucediendo y eso que usted veía no es la realidad está afuera, ¿verdad? Es esto que está sucediendo. Vamos a ver. Eso está realmente tan impregnado en nuestra sociedad que a veces no somos, digamos, como verdaderamente del todo tan conscientes. Obviamente con respeto y no quiero ser, digamos, como causar mayor revuelo, porque al final cuando se tocan estos temas es cuando de repente aquello se pone un poco caliente. Pero si asumimos tan solo la idea, digamos, de cristiandad, digamos que es como una de las grandes aportes entonces también de la sociedad o del mundo occidental, recuerden que tenemos bastante afianzada la idea de que esto que estamos viviendo acá, aunque corresponde un nivel de realidad, no es la vida de verdad, digámoslo así. Hay un momento de tránsito, un ritual de paso y lo que nos dicen es, compórtese usted bien acá, ¿verdad? Tenga un buen manejo de ¿verdad? De su comportamiento social, porque después de la muerte física de acá es donde viene ahora sí la vida de verdad. Es como ese tránsito a salir de la caverna. Y lo otro es que, claro, hay veces no nos percatamos, pero el concepto, ¿verdad? La pregunta está prácticamente inserta o permeada en la gran mayoría de piezas de literatura y piezas de cine, para no mencionar tan solo, ¿verdad?, las más importantes en el siglo XX. Siempre menciono uno porque, bueno, creo que tal vez fue de gran impacto al menos en el momento en el que yo estaba joven, ¿verdad? Pero no sé si recuerdan, ¿verdad? Aquella expresión donde teníamos a un personaje que le llamaban Neo, ¿verdad? Con dos pastillitas, ¿verdad? Y entonces
Morfeo, que es el personaje que lo está induciendo, le dice si se toma esta o si se toma esta, con esta sigue viendo para adentro, ¿verdad? Es una concepción absolutamente platónica, ¿verdad? Del fenómeno. Y si se toma esta, podemos llevarlo afuera, ¿verdad? Pero esa decisión solo usted la toma. Esa es una concepción, ¿verdad? Absolutamente platónica. No hay, digamos, otra forma, digamos, de mirarlo. Entonces es en, digamos, variables más o menos, ¿verdad? Entre ciencia ficción, por eso menciono, ¿verdad? Literatura, cine, qué sé yo, estamos más cercanos, digamos, de esta concepción de lo que realmente podríamos ni tan siquiera, al menos como tenerlo claro. Bueno, con todo lo que he dicho, a ver si alguno tiene alguna otra opinión. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué eventualmente tendrían ustedes como pintores que poder romper, que poder alterar en la ecuación, digamos, en esta jerarquización que está planteando Platón para poder pasar del tercer, por lo menos al segundo, o juguetear un poquito con el primer nivel? ¿Qué se les ocurre, siendo ustedes pintores? Pintores, digo, bueno, artistas en general. Profe, a mí lo que se me ocurre, bueno, lo que se me viene a la mente es un ejemplo que habíamos visto hace unas semanas, en el que usted va al cine y veía una película y la película le provocaba llorar porque era una película romántica, pero que usted fue con un amigo al que no le gustaban ese tipo de películas y el mae, no hubo manera de que sintiera nada con esa película, y entonces que para qué lo llevó con usted a ver esa película si no sentía lo mismo, ¿verdad? Y aquella vez habíamos compartido que para poder apreciar una obra de la naturaleza que fuera, del arte que fuera, hay que compartir, hay que ceder un poco. O sea, es una retroalimentación, hay que dar y recibir. Entonces, volviendo al punto de Platón, Platón lo que le interesa es el alma más que lo material. Para él lo material siempre va a ser secundario. Entonces, no solo el arte, sino todo lo material para él va a ser secundario, de otro nivel, porque para él lo interesante, lo importante eran las ideas y la verdad. Entonces, él es el que hace el papel del amigo que no quiere poner de su parte para poder ir a ver la película romántica. Nunca lo va a lograr. ¿Por qué? Porque está en ese nivel encerrado en que solo va a ver las ideas, la verdad y lo que eso aporta. Y los tres niveles de las tres partes de las que Platón habla, que son la impulsividad, la racionalidad y los elementos pasionales en el pensamiento, entonces no va a caber la obra de arte, ¿verdad? Yo lo que rescato de todo esto es que tenemos que tener participación en admirar, en poder admirar qué fue lo que la otra persona quiso comunicar con el arte que estuvo haciendo, sea música, sea poesía, sea pintura, sea lo que sea un dibujo, porque es cierto, tal vez el que está pintando ya hace un dibujo realista, una pintura realista, y el otro que hizo un garabato, tal vez el primero va a tener más admiración que el segundo, pero probablemente el segundo sí pintó realmente lo que sentía en ese momento y no el primero que solo transcribió. Son dos maneras de ver las cosas, pero al final de cuentas las dos son válidas. Sí, en ese sentido hay, vamos a ver, yo siento que no hay una única forma, digamos, de acercarse a una obra de arte, ¿verdad? Hay muchos caminos, ¿verdad? No es como una fórmula de decir, cuando usted está frente a una obra de arte siempre debería hacer esto, ¿verdad? Porque es la manera más efectiva. No, yo creo que yo también se los había planteado en algún momento como comentario o ejercicio así transparente de mis gustos con respecto a la música. Yo tengo una colección de música y tengo música como para cada momento. Y también me doy chance, digamos, de sorprenderme de vez en cuando escuchando algo que no forme parte, digamos, como de mi stock, ahí, ¿verdad? Como de mis gustos, porque hay que ceder, hay que darse la oportunidad. Le voy a Pero pasar vamos a ver, te asuste. ¿ok? Este, hay momentos en los que, no sé si recuerdan cuando leímos a Gombrich y tuvimos la discusión sobre el caballito de madera, y él decía, bueno, todo ejercicio de mirar una obra de arte es un trabajo intelectual. O sea, al final hay que
hay que intelectualizarlo. Pero también recuerden que él planteaba y él decía, pero vamos a ver, el primer contacto es emocional, ¿verdad? Como lo que planteábamos ahí, creo que había hecho el ejercicio este del cine. Incluso hay autores que plantean que esa emocionalidad, incluso hay veces, es hasta difícil de intelectualizar. Y aquí uno de los autores, que no voy a decir quién, pero uno de los otros textos plantea que incluso la materialidad como tal genera, ¿verdad? Que esto es como un análisis tremendamente físico, ¿verdad? De la materia. Pensemos en una pintura o pensemos en una escultura. Como materialidad en sí mismo, ¿verdad? Una piedra o una madera que ha sido tallada como materia genera vibraciones, porque está en una conexión con el cosmos. Y nosotros también tenemos, ¿verdad? Ciertas vibraciones internas. Y hay veces que generamos empatía con una obra de arte y es una conexión irracional, ¿verdad? De repente sentimos que aquello me encantó, esa pieza me gusta y ni siquiera puedo decirlo muy bien por qué y cuesta racionalizarlo. Y es porque pareciera que estamos como en una misma frecuencia. Estamos hablando como de física, ¿verdad? Porque somos materia. Entonces, estamos en una misma frecuencia. Es como un asunto como de ondas, es lo que plantea uno de los autores. Claro, al final, de verdad que lo que se pretende es siempre racionalizar en la medida de lo posible para entender por qué mi gusto se comporta de cierta o de otra manera. Si yo utilizo un juicio previo, recuerden, ¿verdad? Que pues yo también les había planteado en algún momento, al menos porque es mi forma de pensar, no creo yo que realmente exista la objetividad absoluta. Eso para mi manera de pensar es muy difícil, pero que no es lo mismo que yo trate, digamos, de hacer ese ejercicio, aunque sé que también a veces suena como medio, ¿verdad? Como a locura un poco, ¿verdad? De ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Porque eso tampoco no se puede hacer, pero es tratar de generar una empatía y ver por qué el otro piensa como piensa, y entonces yo enriquecer también mi juicio previo. Eso es lo que creo que se acerca más a ser objetivo, ¿verdad? O tratar de considerar muchas variables. Y creo que es sano. Si yo me quedo con mi idea y que a mí algo no me gusta y si me enfrento a algo que no me gusta, digo lo que estoy diciendo eventualmente es bastante prejuicioso, ¿verdad? Como creo que, sí, al menos como dice Alberto, queda ahí parte, digamos, del pensamiento de Platón. Está muy cerrado, ¿verdad? Realmente está muy duro. Algo que eventualmente tendríamos que analizar, que es ya un poco más hacia el ámbito, digamos, como de la psicología, es que en juventud Platón hizo poesía, ¿verdad? Entonces también vean qué raro, ¿verdad? Es como preguntarse por qué después ese odio jarocho, ¿verdad? Así tan intenso con los poetas, ¿verdad? Al punto de decir, esos los saco por completo, ¿verdad? Pero son personas, ¿verdad? Absolutamente irracionales y es lo que quiero, ¿verdad? Sacar completamente de acá. Y no solo Pero, eso, sino que está en ujú, Grecia, ¿verdad? Una sí, cuna de artes. Y sí, que sí, además sí, era de familia adinerada, que tenían contacto con buena educación. claro, 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 claro. Sí, adelante, por favor. No sería más bien recogido, ¿no? Ah, Yo me acuerdo que en el colegio estudiaba una cosa, Platón y pienso, es porque existe, si existe tiene un propósito, ¿verdad? Así, frases célebres de ellos. Y recuerdo un artículo que hablaba sobre el cerebro del artista, que decía que eran personas habilidosas para resolver problemas. Eso ok. me encantó, sí. Ujú, ujú. A ver, por ahí escuché otra que alguien más quería opinar. Profe, yo quiero Sí, opinar, Lian por Solís. favor. Adelante, Elian. Muchas Profe, gracias. eh, a mí lo que me resulta incómodo de las ideas que se expresan en este diálogo de Platón Ujú, es eh, que se ponga como en gradas
que la idea es lo más importante, la realidad concreta es lo segundo, y la pintura o lo que hace el artista, que es una imitación de la realidad, que eso esté más abajo que las otras cosas. Eso es lo que a mí no me gusta. Uno puede entender que son procesos de materia diferente. Es diferente el proceso intelectual, o uno puede entender que a través de los dioses y las religiones digan que Dios es el creador supremo y que nadie puede crear mejor que Dios, que hizo todo y que hizo al ser humano y todo eso. Digamos que eso, por el respaldo de la religión, uno puede entender que lo digan. Pero eso nos lleva entonces a que el trabajo intelectual es más importante, el trabajo de las cosas útiles es como medianamente importante, y el artístico, como dijo en algún momento, lo podemos desterrar junto con los poetas, todos los demás. Y eso es una cosa que no debería ser, porque son trabajos de diferente naturaleza, son procesos diferentes que hace la persona, que tienen un valor específico, que tienen una riqueza específica diferente, son diferentes, pero no podemos decir que este es mejor que este y que este es mejor que este. Eso es lo que yo pienso. No, su intervención, Lian, está muy buena. Ahora, aquí vamos a, digámoslo así, como a juzgar a Platón. Platón es filósofo. Y aquí lo que está poniendo es el burro por delante. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué iba a decir? O sea, no había otra forma, digamos, de plantearlo, ¿verdad? De hecho, en su libro, La República, él, cuando hace el análisis de quién debería gobernar, él dice, no debería ser un político. ¿A quién se les ocurre? Un filósofo, ¿verdad? Él dice, es que un filósofo es el que debería gobernar porque es la persona más racional, ¿verdad? Él dice, es que entonces no va a estar sujeta, ¿verdad? A tomar por pasión, ¿verdad? O por vínculos de cualquier tipo, decisiones sobre, ¿verdad? Lo que se crea mejor o conveniente para la sociedad. Entonces uno diría, claro, él está poniendo el burro por delante, ¿verdad? Entonces, vuelvo a insistir, la verdad, como lo que persigue el filósofo, él lo ubica en ese punto más alto, en ese escalafón. Y entonces luego hace un análisis sobre el concepto de lo que obviamente él está entendiendo como arte, y hace una jerarquía. La lectura crítica, digamos, de esa jerarquización está muy bien, Lian. O sea, realmente sí, nos está generando una vibración de decir, bueno, no estoy de acuerdo. Está juntando cosas que no tendría que estar echando en el mismo saco, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, son elementos de naturaleza diferente. Por eso es que también quise plantear lo de Aristóteles. En la representación de la Escuela de Atenas, que es uno de los murales más extraordinarios, digamos, de los aposentos vaticanos, obviamente, ¿verdad? Entonces, en Roma. Mientras que Miguel Ángel está pintando la Capilla Sixtina, está Rafael, que era bastante más jovencito que él, pintando en un edificio cercano, ahí bastante cerca. Y una de las pinturas más extraordinarias, que las compañeras lo pusieron como ilustración en la presentación, se ven dos figuras al centro, y esas dos figuras es Platón y Aristóteles, ¿verdad? Y los dos así, esos viejos barbudos con una túnica y qué sé yo, llevan unos libros en la mano. Pero lo interesante es que para poder identificar cuál es cuál, ¿verdad? Platón tiene un dedo así para arriba, señala al cielo, ¿verdad? Está haciendo referencia al mundo de las ideas, señala hacia el cielo, y Aristóteles, que está a la par, hace una seña como diciendo, no, es aquí abajito, ¿verdad? Y están los dos, uno señala para arriba y el otro hace como diciendo, no es arriba, es aquí está, ¿verdad? Lo cual sí creo que Aristóteles como que humaniza un poco más ese concepto de Platón, le rompe un poco la jerarquía, y evidentemente lo que dice es, no,
eso de la representación, que es donde estamos incluyendo el pintor, por ejemplo, dice, no está abajo en una categoría, está al mismo nivel, ¿verdad?, de la configuración material de una idea, ¿verdad? Y lo coloca a la par. Digamos que podríamos sentirnos un poquito más cómodos, ¿verdad?, como con la idea de Aristóteles que con la de Platón. Ajá, profe, y hay otra lectura que es la poética de Aristóteles, donde habla de las artes. Bueno, yo la he leído desde mi experiencia teatral, no analizándola desde el punto de vista de las artes plásticas, pero por ejemplo, esa categorización también de que esto es de más calidad y esto es de menos, también la hacen ahí con el teatro en el sentido de que se ve la comedia como algo que mueve risa, que es más corriente, que trabaja con las pasiones humanas como más corriente, la de cualquier simple mortal. En cambio, la tragedia es mucho más respetable porque es lo que hace conmover a las personas para mejorar y para hacer catarsis. Y entonces purgar las pasiones y entonces eso es mejor. Entonces es como el ejemplo que decían hace un rato de que si es una cosa para llorar, entonces eso está bien, pero si es una cosa nada más para reírse, no. Y por ejemplo en teatro nosotros vemos cuando no hay pandemia, las salas están llenas de público cuando hay comedias. Las tragedias las van a ver 10 personas y probablemente porque son del mismo medio teatral, porque trabajan en eso. Sí, ¿no? Muy bien. Profe, y otra cosa es que el filósofo lo que hace es búsqueda de la verdad. Y Platón en otro de los textos, estaba viendo aquí, el banquete, él equipara la belleza, la alaban y la pone al mismo nivel que la verdad y la bondad en ese texto. A ver, o sea, que en algún momento reconoció. Volviendo un poco a ese tema de esos 3 peldaños y como realmente pueden cambiar su orden, incluso uno puede poner un ejemplo de hoy en día. Tenemos la creación, sí, un automóvil. Tenemos ahora sí un artista, ¿verdad? Aquel que lo dibuja, que lo plantea, que lo plasma, ¿verdad? En una bidimensionalidad. Ahora obviamente ya sabemos que todo es 3D. Y más bien en tercer lugar tenemos un artesano, que es el que finalmente lo va a materializar y lo va a construir en masa. Ya decía hace ratillo, no la había tal vez sacado a flote, pero sí la tenía, como le digo, bueno, precisamente por ahí se llama una artesanía, ¿verdad? Por algo que se produce en masa, por algo que viene así, consecuente, ¿verdad? Y no necesariamente con una obra única. Incluso, rescatando un poco más al artista, volviendo al punto y volviendo al ejemplo de la mesa, ¿verdad? Está quien creó la mesa, están los artesanos que hacen mesas, la cantidad que quieran, y está incluso el que puede pintar esa mesa. Y en ese tiempo, ¿verdad? Donde se planteaba eso, estamos hablando que era un tiempo donde todavía ni siquiera habían perspectivas, ¿verdad? Aunque todo era mucho más plano y todo, ni siquiera así, ¿verdad? Sabemos que la perspectiva viene un poco de tiempo después. Y está aquel que puede incluso plasmar una mesa tal cual, o hacer una mesa incluso para un artesano puede ser un poco imposible de hacer, de materializar, como pasa en el arte. Eso fue un rescate al arte. Profe, y lo que usted decía de los fotógrafos y las cámaras, ¿y qué dicen de los diseñadores? Que para qué diseñan algo nuevo si ya todo está inventado. Entonces volvemos al mismo discurso, ¿verdad? No todo está inventado. A ver, algunos creo que no han participado. No sé si quieren hacer algún otro comentario. Yo, la verdad, estuve pensando con todo este tema y yo creo que tal vez aplicarlo en ciertos aspectos, o cuando uno va a un museo o ver una obra y que uno diga a la primera, no, esta imagen otra vez, ¿cuántas no han hecho de estas? O tal vez ver una imagen con un tema que a uno le parezca
aburrido, que no le dé interés. Yo creo que tal vez uno cuando ve una imagen que no es de gusto tal vez para uno y uno dice, no, qué pereza y ya, y puede que la imagen puede que esa pieza o obra de arte sea muy buena, pero uno se cierre y diga, no, ya esta imagen qué pereza. Yo creo que ahí uno se volvería Platón al quedarse con ese concepto de, no, qué pereza con esta imagen y ya, y listo. Pero yo creo que uno quiebra ese pensamiento cuando uno se queda analizando esa obra, a pesar de que la imagen no me guste, pero voy a quedarme analizando qué composición pensó el pintor, el artista, el creador, qué composición, qué técnica también utilizó en el momento de hacer y qué material. Y yo creo que al quedarnos analizando esas obras de esa forma y no por la imagen, yo creo que de verdad podemos llegar a conectar en esa onda con esa ilustración que se nos está dando, a pesar de que la imagen no sea de agrado para uno. Claro, en realidad sí, estoy completamente de acuerdo. Llega un momento en el que yo creo que uno puede discriminar y puede ser absolutamente selectivo. Yo eso sí estoy de acuerdo. Yo soy una persona que constantemente pasa fomentando, por ejemplo, la idea, digamos, del hábito de la lectura. Y siempre les paso diciendo, lean. Últimamente, la verdad es que hay que leer. Yo, para mí, digamos, tengo tanto por leer que yo sé que hay lecturas en las que yo no voy a perder el tiempo. Yo, digamos, ese soy yo. Y yo hago una selección y yo discrimino. Hay cosas en las que ni siquiera me voy a tomar la molestia, digamos, ni intentarlo, ni porque alguien me diga, ay, trata, que mira, que simplemente no, porque, ¿verdad? Ya tengo hay una rama, hay una línea, digamos, de cosas que me interesa y yo creo que, bueno, en algún momento llegamos ahí. Pero justo cuando estamos en un proceso de formación, por ejemplo, como en el caso de las artes, sí resulta tremendamente útil incluso enfrentarse y analizar algo que no me guste. ¿Verdad? Voy a tener que sacar el rato y voy a tener que sentarme a ver cómo hago para encontrarle, ¿verdad? Para poder hacer un análisis de una obra, para poder generar algún reporte, para poder generar algún análisis de algo que de entrada digo, profe, pero ¿por qué nos puso eso? ¿Verdad? Es que no lo tolero, porque en un proceso de formación sí hay que hacerlo, porque les decía, hay veces que nuestro gusto se va a modificar, que creo que es uno de los, digamos, elementos más extraordinarios de un curso, digamos, de apreciación, ¿verdad? De que uno pueda ampliar, ¿verdad? El espectro, mover el horizonte, como sería tal vez, digamos, una metáfora. Eso significa como ampliar, ¿verdad? Tener un poco mayor de más posibilidades, no cerrarse tanto. Aunque al final después usted se ponga selectivo. Evidentemente, sí, el gusto se manifiesta de una manera interesante, pero entonces, claro, la idea es ir teniendo una serie de elementos para analizar si al final ¿verdad? Como decía Alejandro, no sé cómo analizar esa imagen. Bueno, entrémosle por la técnica, ¿verdad? Puedo hablar de color, puedo hablar de composición, no sé ni muy bien qué es lo que estoy viendo, porque es una forma muy rara, digamos, es abstracta, pero puedo hablar de composición, puedo hablar de líneas, digamos, de estructura, puedo hablar de aplicación de si es una pintura, por ejemplo, de la materialidad sobre la superficie, ¿verdad? Y de repente decir, eso parece pintura aplicada con espátula. Bueno, yo ya estoy haciendo un análisis, ¿verdad? Y si creo que hace un uso correcto, digamos, de colores por triadas o maneja complementariedades indirectas, qué sé yo, y yo ya estoy utilizando lenguaje, digamos, con cierta especialización para tratar de analizar aquello, que es muy diferente de decir, profesor, no me gusta, ¿verdad? Y ni siquiera voy a gastar saliva o no voy a ni siquiera gastar neuronas, no lo voy a pensar. Bueno, va a llegar un momento donde ustedes es muy probable que hagan eso, ¿sí? Que se vuelvan selectivos, pero en el proceso de formación sí es súper importante, ¿verdad? Tener ese contacto con esas obras, ¿verdad? Vamos a ir en algún momento, ¿verdad? Yo no sé ni ya cuándo, porque la cosa se está complicando mucho, pero
en algún momento me encantaría, de verdad, como poderles decir, hay una exposición, ¿verdad? Yo les se los había planteado, en este horario, de solo lo que no hemos tenido oportunidad, ¿verdad? Como de participar de alguna videoconferencia o algo que por suerte, ¿verdad? Han caído algunas cositas en el horario, ¿verdad? De la clase, pero obviamente que en algún momento me encantaría poderles decir, ¿verdad? Vayan en esta semana y necesito que vayan a tal museo, porque hay una exposición X, cada quien en su horario, ¿verdad? En el que tenga oportunidad y vamos a comentar algo aquí en la clase, ¿verdad? Digo, ojalá que en algún momento, por lo menos en el transcurso del segundo semestre, tengamos algún nivel de apertura y que ojalá podamos controlar otra vez esta situación, pero es eso, digamos, yo sé que los voy a mandar a ver exposiciones o a hacer algunas lecturas y ustedes dicen, qué raro, porque el profe me mandó a ver esto, ¿por qué estoy leyendo tal cosa? Claro, porque justo lo que necesito más bien es como generar esa, digamos, esa confrontación. A ver, ¿qué otro comentario? No sé si todavía tenemos un rato. Yo tengo una pregunta. Ajá. Robert, ¿es? ¿Cuál sería como en resumen? Sí. ¿Cuál sería Ajá. como en resumen la importancia que tiene, a pesar de los veintitantos siglos que escribió Platón el texto? ¿Cuál sería la importancia de ese texto y por qué es tan importante volverlo a leer? Las universidades que estudian la materia de filosofía, me imagino que lo consultan mucho y aquí también se está utilizando, pero ¿cuál es la importancia trascendental? ¿Por qué ha trascendido tantos siglos? Ok, no sé si alguno quiere, porque parte de lo que hemos estado discutiendo va por ahí, digamos, pero más bien les devuelvo la pregunta, que era un poco lo que planteaba ahora hace un rato. ¿Le sienten alguna utilidad? ¿Verdad? O sea, ¿sienten que esto tiene algún sentido o no? Es como, profe, eso está demasiado añejo y no tiene nada que ver con mi entorno. ¿Qué piensan? Sí, pero no tiene nada que Profe. ver, tiene razón. No, vaya. Profe, A ver. Ajá. es muy importante porque son los momentos en que la civilización humana va asentando las bases de muchas cosas, de la, de la convivencia entre los seres humanos, de una forma de gobierno, de, de una cultura. Hay la mayoría de las carreras y los conocimientos que por lo menos en el mundo occidental existen, vienen con las bases fundamentadas de los griegos para acá. Entonces es muy importante analizarlo porque no podemos ver el árbol nada más viendo las hojas, también hay que ver las raíces. Ujú. Otro criterio que yo creo que es importante tomar en cuenta es que el ser humano siempre ha tenido un proceso cíclico. Uno nace, va a la escuela, recibe toda la información que recibe, ¿verdad? Y tiene su trabajo, bueno, y después eso también se pasa a un país o a un continente, o sea, todo el conocimiento acumulado que se tenga sobre ideas, sobre arte, sobre política, sobre cultura, sobre todo, es acumulativo, ¿verdad? Entonces todo eso hay que analizarlo en el sentido de que para qué voy a recorrer yo un camino que ya se recorrió, sino entonces más bien lo que hago es que analizo la persona que ya recorrió ese camino, busco las conclusiones, veo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y entonces ya eso más bien enriquece y provoca que esas ideas en este momento se retomen y se adapten a la actualidad que uno tenga, o sea, se retomen y se usen. Por eso es que es bueno ver el pasado, ¿verdad? Porque le da a uno insumos ideológicos de política y de otras cosas para tomarlo en cuenta. Vean el caso de Platón, que con solo que ya dijo lo que se dijo del arte, ya varios se sintieron zarandeados y en oposición, y está bien, ¿qué quiere decir? Que sigue funcionando el movimiento de las ideas. Tal vez acercándolo y bajándolo un poco al caso de nosotros, yo creo que todo este tipo de pensamiento es muy interesante porque nos obliga a pensar qué es lo que realmente queremos para nuestro arte, para lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo en la escuela y para qué lo estamos haciendo. Yo me imagino que el profe, que es lector de tesis y de proyectos finales,
llega el momento en que tal vez la gente no sabe ni siquiera lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque no lo ha meditado antes. Entonces, yo creo que si nos vamos a pensar en este tipo de cosas desde ahora, vamos a tener una reflexión interna por insumos externos como estas ideas de Platón para poder pensar qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y qué realmente es lo que queremos hacer. Creo que por ahí anda la situación. Eso es. Sí, añadí el comentario, también digo, hoy por día, ¿verdad? Lo vemos demasiado común, pero todos leemos y escribimos, ¿verdad? Y podemos partir de que gracias a los sumerios. Entonces, estoy muy de acuerdo con el comentario de Liam, ¿verdad? No podemos ver el árbol solo por las hojas. Realmente sí tiene que haber un enriquecimiento, tenemos que ver de dónde viene, dónde trasciende y a qué nos ha llevado. Porque ha sido todo un recorrido, ¿verdad? No ha sido nada pausado, realmente ha sido para mí todo un recorrido. Sí, lo otro es que recuerden cuando hicimos mención en alguno de los cursos sobre el concepto, digamos, de tiempo, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, ¿verdad? De aquel tema, digamos, del calendario cósmico. Hay una paradoja, ¿verdad? O sea, toda la historia de la civilización humana es como ¿verdad? Es como nada, así. Pero también es tan vasta, ¿verdad? Y hay tanto que por analizar que es eso, ese es el concepto de paradoja, ¿verdad? Es como una gota, una miseria, chispa. como una chispa, ¿verdad? Podríamos poner como un granito de arena en una playa completa, ¿verdad? Es como algo insignificante, pero tan rico, ¿verdad? Y tan vasto que evidentemente digamos, no nos alcanza la vida, incluso como para realmente como analizarla, ¿verdad? Y poderla como estudiar. Pero sí, yo pienso que al menos en arte hay que tener claro, digamos, de dónde estuvieron, qué pensaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado para de no llegar a plantear algo como ultra novedoso, ¿verdad? Y que de repente sea un lugar común, ¿verdad? Que ya se ha presentado, que es lo que comúnmente uno plantea y suponer que se está inventando el agua tibia. Yo no creo tampoco, ¿verdad? Que uno parta del hecho de decir ya todo está inventado, entonces nos sentamos a ver nada más el mundo, ¿verdad? La vida pasar. Evidentemente hay que ponerse creativos, pero es eso, es buscar alternativas, contar las mismas historias, ¿verdad? Desde otra perspectiva. Yo creo que también algo de lo que en algún momento ya he hecho referencia en otros cursos es, bueno, que ha pasado mucho, digamos, desde esa concepción, ¿verdad? De estar autoconsciente de que estamos en este planeta, ¿verdad? Y percibirse a sí mismo como separado, ¿verdad? De la naturaleza, es la autoconcepción, pero las preguntas siguen siendo las mismas, ¿verdad? Desde el inicio. ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Verdad? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Verdad? Etcétera. Y no sé, seguimos entablando relaciones, nos seguimos enamorando, seguimos haciendo música, seguimos leyendo poesía, ¿verdad? Es como, bueno, eso es lo que termina por definir nuestra humanidad. Y buen comentario ese, porque siempre ha sido un dicho bien común, el de ahí, descubrir el agua tibia. Pero es un buen ejemplo. Si no es hablar del descubrimiento del agua tibia, ¿verdad? Pues sino qué función. La querés para una infusión, para un baño, para irrigación. Ajá. Entonces, nada más para ponerlo Sí, ahí, sí. cómo se ramifica eso y a qué llega. Sí, al final es eso, ¿verdad? Yo creo que incluso la discusión que se genera tiene que ser sana, ¿verdad? Porque si no, creo que sí, terminamos poniendo como aquel pensamiento, ¿verdad? Como tan atrás y decir, bro, ¿y eso para qué hoy? ¿Verdad? Es que no tiene como verdaderamente mayor sentido. Bueno, es que hacer aquella lectura nos hace reflexionar en nuestro presente. Alberto lo puso muy concreto. O sea, nosotros como estudiantes de la ECA, ¿cómo me impacta esto? ¿Verdad? ¿Cuál es el tipo de arte? ¿Qué es lo que quiero generar? ¿Verdad? ¿Cuál es el tipo de técnica que quiero desarrollar? ¿Verdad? ¿Cuáles ideas son las que quiero alcanzar o tratar, digamos, de traducir en materialidad, por ejemplo, utilizando como el esquema evidentemente, de Platón? Vamos a ver, el recorrido que iniciamos hoy, que es lo que estamos haciendo, es entonces, vamos a trabajar con el origen del pensamiento de la sociedad occidental, vamos a hacer un paso a una concepción un tanto, digamos, diferente y vamos a hablar entonces de pensamiento oriente, ¿verdad? En la próxima clase. Luego vamos a hablar de una realidad alterna, porque normalmente hablamos de una realidad cristiana, ¿verdad? Por lo general,
por lo que tenemos cercano. Entonces, en la tercera entrega lo que vamos a conocer es un poco qué piensan también, ¿verdad? Entonces, personas que tienen fe, ¿verdad? Y creen en una entidad superior, pero en este caso sería el Islam. Entonces es una, que además yo sé, porque por eso es la lectura, sé que estamos cargados de prejuicios, ¿verdad? Sé que estamos cargados de ideas sobre lo que significa ese pueblo y entonces, bueno, vamos a hablar del Islam y luego vamos a terminar un poco más cerca, ¿verdad? Entonces, la última entrega, que sería de hoy en 22, es de un artista del siglo XX, ¿verdad? Que está como en el patín, está en la idea de la abstracción, de hecho, de la abstracción más dura que se generó durante el siglo XX, y lo interesante es que es un artista costarricense, entonces que genera un documento, ¿verdad? Y tiene una propuesta ahí como bien loca, digamos, de lo que él concibe como arte. Entonces, sí, es un recorrido grande y vamos a terminar muy, muy cerca, ¿verdad? ¿Qué piensa un artista de nuestra historia? Digamos, pensamiento que se genera desde acá, pero además es eso, ¿verdad? Una concepción bastante contemporánea de la pintura, aunque incluso su pensamiento es de mitad del siglo anterior, pero bueno, ese es el recorrido que vamos a hacer. Entonces, no sé si tienen algún otro comentario, alguna otra pregunta, y si no, pienso que, bueno, me parece que la conversación se agotó un poquito. Sí, bueno, terminamos un poquito temprano, pero no sé si hay algún otro comentario, y si no, para dejar de grabar la sesión y cortar la clase acá. Profe, yo nada más una pregunta, ¿cuánto tiempo Sí. es el que tenemos para la exposición? No, en realidad, vean que lo que yo, la dinámica que planteé es una exposición por sesión. Ajá. Entonces, en Bueno, realidad pueden durar lo que gusten, digamos, casi, y ok, dejando un ok. espacio porque yo creo que también parte de lo que lo hice así, como un poco más dilatado, es para poder conversar, ¿verdad? En estas sesiones yo no voy a compartir material, sino ustedes comparten, analizamos y después nos ponemos a discutir. Entonces, no sé, digamos, tenemos 3 horas de clase, obviamente que no es lo que quiero que sea así, pero se me ocurre, y si duran 1 hora exponiendo, pues no pasa nada, ¿verdad? Ojalá que Perfecto. sea ameno y que después hacemos un espacio ahí de debate, intercambio y discusión, así que Ujú. no, todo bien. Deben ser Sí, 15 minutos de Claro. exposición y 2 horas 45 de análisis. exacto, Ajá. exacto. Lástima que no es en vivo, lo hubiéramos hecho con cafecito y gallitos y todo eso. Qué lástima, ve, eso sí me duele. Galletita. Aquí en el puro corazón me dolió eso. Ay, Anda, dijo el profe. qué bárbara, Liane. Ay, sí. Entonces, para que después de la Fue exposición lo haya la primero que dijo Lian, retroalimentación de dijo, los con la conceptos que exposición estamos mía voy a ofrecer un queque. estudiando, yo quiero Sí. ¿Qué dijiste, Robert? No te escuché bien. que después de que se haga la exposición haya el tiempo para retroalimentarse con los conceptos y debatir y enriquecer Exacto, toda la clase. exacto. Ah, bueno. Sí. Y ahora que Elian dijo, bueno, podría pagar ¿cómo se llama? Un Uber Eats o algo Un Uber así. Eats y No, repartimos los bocadillos. sí, una burbujita ahí de Yo estaba repostería. pensando en eso, profe. Sí, sí. El que solo piensa en comida, ¿verdad? Ya me descubrieron. Vea, profe, para los días que somos ahorita, en cualquier lugar encontramos con distanciamiento, un parquecito ahí y la armamos. Ah, lo que quieres es hacer una academia, ¿verdad? Como Platón. Dice el profe que quiere ir a sentarnos a la UCR ahí alrededor. Ah, sí, profe, qué bonito. Ay, sí, ojalá. No, ojalá que tal vez que podamos hacer algo así, que tengamos un retorno algo controlado, ¿verdad? No digo que todos, pero podría ser, una sesión que podamos hacer yo creo que la mayoría de ustedes no conocen ni el auditorio, ¿no es cierto? No, ¿verdad? No, Sí, nunca he Yo recibido. no lo conozco, sí, yo no sí, lo sí, conozco. es el auditorio de Creo la que Casa del solo Artista veces he ido nada más. 2 veces. Una vez a es una exposición y otra vez a dejar unas tarjetas. no, vieran que sí, es una infraestructura muy linda, honestamente, cuando nosotros hemos invitado bueno, en realidad es así, modestia aparte, pero a profesores de la UCR o a profesores de la Universidad Nacional, realmente se impactan un montón porque lo que dicen es que parece y tal vez con toda la carga peyorativa de lo que implica esto, pero que parece como una escuela
diseño, de arquitectura, así como el Parece extranjero. la vedita. Sí, incluso, sí, obviamente, digamos, la escala es bastante más pequeña, pero miren que el auditorio es muy cómodo, es bastante, bastante bonito. Entonces, sí, ojalá, ojalá que en algún momento podamos hacer alguna sesión y qué sé yo. Pero bueno, ahí pronto, ojalá. Bueno, vean, voy a dejar de grabar.